Buenas noches, familia de Golden Capital. Mi nombre es Gonzalo Dávalos, soy Senior Account Manager del broker Golden Capital FX, y en la sección de News and Views del día de hoy nos acompaña Ángel Espinosa. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Gonzalo, un gusto estar acá contigo. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que está en las noticias del día a día, y es sobre el techo de la deuda y cómo es que el techo de la deuda impacta en la economía de Estados Unidos como un país. Bueno, antes de empezar, Ángel, coméntanos por favor cómo es que Estados Unidos se endeuda como país y el por qué. A ver, Gonzalo, para entender cómo se endeuda Estados Unidos, primero tenemos que entender por qué se genera la deuda, ¿cierto? La deuda se genera porque básicamente los gobiernos a lo largo de los años han venido gastando más de los ingresos que generan, ¿no? Esto ocasiona un déficit que tiene que ser cubierto de alguna forma, ¿no? Entonces lo que hacen es acudir al Tesoro de Estados Unidos y ampararse en lo que es la emisión de bonos, ¿cierto? Bonos de deuda que son adquiridos por empresas privadas, por países, ¿no? Al ser considerados bonos de libre riesgo, ¿no? Por ser Estados Unidos la economía número 1 del mundo. Así es. Cabe resaltar que la deuda actual de Estados Unidos asciende a 28 trillones de dólares. Ahora, ¿cómo está compuesta esta deuda? Está compuesta por 40% le pertenece al gobierno como tal de Estados Unidos y a la Reserva Federal, a la Fed. Y el otro 60% está distribuido entre empresas privadas, como bien lo mencionó Ángel, como fondos mutuos, fondos de inversión o inversionistas institucionales o retail, y países extranjeros, como lo es Japón, como lo es Inglaterra, entre otros países. Entonces vemos que esta deuda no solamente impacta o tiene relación con la economía interna de Estados Unidos, sino también a nivel del globo, ¿no? Entonces es importante destacar ese punto. Sí, tal cual, Gonza. Perfecto. Entonces, bueno, pasemos a hablar sobre el techo de la deuda. ¿Qué es el techo de la deuda o debt ceiling? Bueno, el techo de la deuda es el límite máximo de que Estados Unidos se puede endeudar como país de manera legal. Dicho en otras palabras, es la cantidad en dólares de letras y bonos del tesoro que Estados Unidos puede emitir. Ahora, ¿por qué nace o por qué se crea este techo de la deuda? Nace en el siglo XX, en 1917 aproximadamente, a raíz de las guerras mundiales. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tuvo que imprimir bastante dinero para poder hacerse cargo de todos los planes sociales y todos los gastos que tenían a raíz de la guerra. Entonces es a raíz de ese momento que se le pone un tope al endeudamiento del país. Es correcto, Gonzalo. Perfecto. Y bueno, Ángel, ahora que ya sabemos qué es el techo de la deuda, ¿cómo es la situación actual en el Congreso de Estados Unidos? Para entender la situación actual, Gonzalo, vamos a ir unos pasos más atrás, ¿no? Primero, en el 2019, el Congreso decide suspender el techo de la deuda, ¿no? Hasta fines de julio de este año. Correcto. ¿No? La deuda, como tú lo has mencionado, el techo de la deuda estaba en 22 billones, ¿cierto? Y actualmente Estados Unidos está con unos gastos que bordean los 29 billones, ¿no? La situación actual, que justo hoy se ha definido, pues el líder del Partido Demócrata, Chuck Schumer, ha salido a decir que han llegado a un acuerdo finalmente entre republicanos y demócratas y han decidido suspender el techo de la deuda hasta inicios de diciembre de este año. Así es, esa noticia salió el día de hoy. De hecho, Wall Street ha tomado de manera muy positiva esta noticia de esta extensión del techo de la deuda hasta diciembre. Vemos que el S&P y el Nasdaq están arriba cerca del 1.4 y el 1.6 respectivamente, lo cual es positivo para los mercados porque baja la tensión, baja la incertidumbre que el Congreso le daba a los mercados financieros, ¿no? Y bueno, como se puede ver en el gráfico que tenemos atrás, la línea amarilla viene a ser el techo de la deuda de Estados Unidos y la línea blanca viene a ser la deuda total de dicho país. Bueno, de manera histórica vemos que estos dos suben de la mano, ¿no? Suben de una manera positiva. Entonces es cuestión de tiempo para que el Congreso llegue ya a un acuerdo de manera formal y decían o subir el techo
o suspenderlo de manera indefinida, ¿no? Así que veremos cómo se resuelve este tema en los meses que vienen. Y por último, Ángel, pasemos a ver las consecuencias. ¿Qué pasa si es que ambos partidos, los demócratas y los republicanos, no llegan a un acuerdo con respecto a la deuda del país? Bueno, en realidad, si no llegan a ningún acuerdo y Estados Unidos puede verse en riesgo de incumplir sus pagos, esto sería catastrófico para los mercados y para todo el mundo, ¿no? Porque es la economía número uno. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, no podrían incluso cumplir sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, de bienestar social, de infraestructura, entre otras, ¿no? Y causaría también que los inversionistas y los países pierdan confianza en Estados Unidos, por tanto en el dólar. El dólar se terminaría devaluando, ¿no? Las tasas de interés terminarían subiendo y los mercados finalmente se terminarían desapalancando, ¿no? Correcto, así es. Bueno, en resumen, traería una recesión económica al país. Si la primera potencia del mundo incumple sus pagos, esto puede desencadenar una catástrofe, una crisis económica mundial. Correcto. Y bueno, con eso sería todo por el News and Views del día de hoy. Muchísimas gracias, Ángel. Y bueno, terminemos con el tip del trader. El tip del trader para el News and Views es siempre contar con capital disponible para actuar en momentos de crisis o incertidumbre económica. Por ejemplo, ahora si en diciembre no se llega a un acuerdo, está un poco oscuro el panorama hacia dónde va el techo de la deuda, es muy probable que los commodities como el oro, como el petróleo, tengan un rally alcista porque vienen a ser activos refugio. Entonces, si tú no cuentas con capital líquido para invertir en el momento, la oportunidad se va y ya no regresa más. Así que con nosotros será hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en LinkedIn, Instagram y en YouTube. Así que muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao. Buenas noches.